Alumnos y alumnas, mi nombre es el profesor Gerson Bonal y a continuación tenemos conmigo el tema de poblamiento peruano. El tema de poblamiento peruano para un mejor estudio está dividido en dos grandes periodos, el periodo lítico y el periodo arcaico. El periodo lítico comprendido entre 14.000 años a 6.000 años antes de Cristo y el periodo arcaico comprendido entre 7.000 a 2.000 años antes de Cristo aproximadamente, ¿no? Es lo que calculan los expertos, los estudiosos del tema. En el periodo lítico podemos tocar cuatro puntos importantes: sociedad, economía, tecnología y arte. En cuanto a su sociedad, podemos citar tres puntos importantes: nómadas, trogloditas y bandas. ¿Qué quiere decir esto? De que el hombre de aquel entonces se trasladaba de un lugar a otro, es decir, no tenía un rumbo fijo. Lo que lo impulsaba a moverse era el hambre, la búsqueda de alimentos para su subsistencia, lucha por la supervivencia. Era troglodita. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre vivía en cavernas, no preparaba, no construía sus viviendas. Se organizaba en bandas que eran generalmente lideradas por una sola persona, quien tenía el mando de todo este grupo y que luchaban por una labor en común. Acuérdense que no existía la propiedad privada, ¿no? Existía sí la propiedad colectiva. En cuanto a la economía, podemos citar, por ejemplo, que poseían una economía parasitaria. ¿Qué quiere decir esto? De que se valían de la naturaleza para la subsistencia, tanto con actividades como la caza, la recolección, la pesca e incluso por ahí también el marisqueo, ¿no? Como decían los antiguos pobladores europeos. La división sexual del trabajo, ¿no? Las actividades como por ejemplo salir de cacería eran generalmente ejecutadas por el hombre, ya que poseía físicamente mayor fuerza, ¿no? Mayor destreza, mientras que las actividades de la comunidad la desarrollaban las mujeres, ¿no? Tenemos aquí otro punto importante también, como es la tecnología. La tecnología, podemos citar que el uso de herramientas y artilugios estaban hechas o fabricadas a base de piedra y de hueso, ¿no? Dos elementos que se encontraban en la naturaleza y muy fáciles de conseguir, ¿no? Si algo abunda aquí en la tierra es la piedra, ¿no? En cuanto al arte, podemos citar o hablar de las pinturas rupestres. Se han encontrado numerosas pinturas rupestres en todo el mundo. Muchas de ellas muestran el sentimiento mágico religioso del autor de las pinturas. Muestran el sentimiento, el pensamiento abstracto. Incluso muchas de ellas también muestran temas de la vida cotidiana, ¿no? Como la caza, entre otras. Pasamos al periodo arcaico. En el periodo arcaico, para su mejor estudio, se subdivide en dos subperiodos: el arcaico inferior y el arcaico superior. Si podemos ver, nos damos cuenta de que aquí muestra este cuadrito una evolución, ¿no? Inicial, final, ¿no? Dónde inicia, dónde termina. Por ejemplo, ¿qué podemos ver aquí arriba? En cuanto a la economía, se desarrolla la horticultura, que viene a ser el principio de la agricultura, ¿no? Un conocimiento no muy afianzado ni consolidado, mientras que aquí vemos un conocimiento mucho mayor, mucho más especializado en la domesticación de plantas y otros. Se produce la domesticación de camélidos. La domesticación de camélidos en el Ande peruano fue todo un hecho, fue una realidad, y que va a desembocar en el desarrollo de la ganadería, que al igual que la agricultura obedece a un conocimiento mucho más profundo acerca de la actividad mencionada. Tenemos el trueque. ¿Qué es el trueque? El trueque viene a ser el intercambio, ¿no? Entre una mercancía y otra. Si a mí me hacía falta un producto y a ti te hacía falta otro producto, sencillamente lo que a mí me sobraba yo te lo daba, y viceversa. Eso era el trueque, principio, ¿no? Podemos decir un principio incipiente de la actividad comercial, por ahí. En cuanto a su sociedad, acá hay una palabrita que, ¿no?, quiero resaltar: transhumancia. Básicamente el hombre para este tiempo es transhumante, pero es una transhumancia estacional. ¿Qué quiere decir esto?
de que hay ciertos periodos, en ciertas épocas del año, donde el hombre se va a establecer en un solo lugar, pero esto solamente es estacional, ¿no? Dependiendo de los factores que mueven la naturaleza. Básicamente, la transhumancia finalmente terminará en lo que conocemos como sedentarismo, ya que, como tú comprenderás, la agricultura, la ganadería y todos estos elementos conducen inevitablemente al sedentarismo, ¿no? Hay una evolución progresiva. Tenemos, por ejemplo, el desarrollo de aldeas. Las primeras aldeas se manifiestan en el arcaico inferior, lógicamente con muchas otras prácticas mucho más avanzadas. En cuanto a su sociedad, aquí en el arcaico superior tenemos el desarrollo de la teocracia, la creencia, ¿no?, en algo superior, un ser superior, la creencia en las fuerzas de la naturaleza como algo que domina al hombre. La creación o construcción de los primeros centros ceremoniales, ¿no? Acá en el Perú podemos registrar, por ejemplo, el centro ceremonial de Caral, ¿no? Caral es un centro ceremonial muy importante porque es considerado uno de los más antiguos acá en América y el Perú, ¿no? En cuanto a su tecnología, ¿no? Redes de pesca, cestería, muy importante para guardar los granos o los alimentos, y la textilería, específicamente con su materia prima, que es el algodón, que fue o que es hasta el día de hoy en el país un elemento que lo tenemos desde siempre. Muy bien, acá hemos mencionado las principales características tanto del periodo lítico como del periodo arcaico. Ahora vamos a pasar a mencionar los principales yacimientos arqueológicos encontrados en todo el territorio peruano. Vamos aquí, atención por aquí, lítico. Si te das cuenta, tenemos un cuadro organizado donde se va a mostrar el representante, o sea, el yacimiento arqueológico, el descubridor, ¿no?, el que estudia el yacimiento arqueológico, ¿no?, y la importancia que posee cada yacimiento arqueológico. Es decir, tenemos regular contenido. Vamos aquí con la primera. Tenemos al hombre de Pacaycasa. El hombre de Pacaycasa, encontrado en Ayacucho, es importante debido a las primeras pruebas encontradas de evidencia humana. Es decir, es uno de los talleres líticos más antiguos que tiene el Perú, ¿no? Muestra de la actividad humana, de la presencia humana. Vamos con el siguiente, el hombre de Chivateros, ¿no?, ubicado en el departamento de Lima, descubierto por Edward Lani. Ojo, los descubridores están mencionados aquí, ¿no? Pacaycasa, Benjamin Mensch, Chivateros, Edward Lani, ¿no?, estudiado por este personaje. Chivateros pasa la historia del Perú, o tiene importancia por ser uno de los talleres más antiguos registrados en la zona de la costa. Es decir, taller lítico más antiguo, ¿no?, del Perú, Pacaycasa, ubicado en la sierra. Ayacucho, taller lítico más importante del Perú en la costa, Chivateros, ¿no?, cerca al río Chillón. Tenemos aquí el nombre de Paiján. El nombre de Paiján en realidad fue descubierto por Rafael Larco Joire. Sin embargo, fue estudiado por Claudette Chauchat. Él es el que realmente investiga, ¿no?, este yacimiento arqueológico. Los primeros restos óseos en el Perú. Esa es la importancia que posee el nombre de Paiján. Prueba de la existencia del hombre, ¿no?, ubicado en La Libertad. Tenemos aquí al nombre de Toquepala. El nombre de Toquepala, ubicado en la región o departamento de Tacna, descubierto por Miomir Mojovich y Emilio González. Ojo, Toquepala es conocido especialmente por las pinturas rupestres, ¿no? Si bien es cierto, se han encontrado instrumentos líticos, pero principalmente es conocido por las pinturas rupestres. Hay una gran pintura rupestre ubicada ahí en la Cueva del Diablo, donde podemos registrar acontecimientos de la vida diaria. Podemos también registrar la presencia de un chamán, una especie de brujo, una especie de chamán que está bendiciendo la faena diaria. Esto da muestras de un sentimiento mágico religioso. Esto da muestras de un pensamiento abstracto mucho más elevado, ¿no?
y también da muestra del arte y de la fineza que tenían los antiguos pobladores peruanos. Pasamos al siguiente, el hombre de la Uricocha, en la región de Huánuco. Augusto Carlich, su descubridor, y es conocido básicamente por poseer las primeras deformaciones craneanas. Muchos piensan que Paracas, ¿no? Paracas es la primera cultura en desarrollar deformación craneana. Sin embargo, eso es falso. Lo tenemos ya en el lítico, ¿no? Con el nombre de la Uricocha. Se han encontrado también restos humanos incompletos, se han encontrado también o restos de algún tipo de hierba medicinal. Es decir, desde ya se podía hablar de la medicina en el antiguo Perú. Es decir, ¿no? Tenemos mucha información que incluso está en proceso de investigación, ¿no? Cosas que debemos dar mucha importancia. Pasamos al siguiente periodo, el periodo arcaico. En el periodo arcaico tenemos aquí, por ejemplo, al hombre de Nanchoc. Históricamente siempre se consideró a Guitarrero como el primer horticultor del Perú, pero hoy en día, debido a los avances y a los descubrimientos que se van produciendo, Nanchoc pasa a ser el primer horticultor del Perú. Primer horticultor del Perú, ¿no? Tondi deja ahí su descubridor, ¿no? En algunos textos, en algunos libros vas a encontrar primer agricultor del Perú, pero como te vengo diciendo, el detalle está aquí. No se puede saltar de un estadio a otro de frente. Siempre hay un proceso de transición. Y en este caso, para poder llegar a la agricultura, lo primero que tenemos que hacer es desarrollar la horticultura, como lo muestra aquí el cuadro. Nanchoc, primer horticultor del Perú. Guitarrero, segundo horticultor del Perú. Calabaza, maní, ¿no? Entre otros, ¿no? Frijoles, oca, quinoa, por ahí, ¿no? Cultivo de cereales muy importantes para el Perú andino. Pasamos por aquí, vamos aquí arribita, tenemos el nombre de Telar Machay, ubicado en la región de Junín, estudiado por Daniela Valle, y es considerado el primer domesticador de camélidos, ¿no? Básicamente los camélidos que conocemos nosotros, ¿no? La llama, la vicuña, que son las más representativas, el guanaco, por ahí también. Piquimachay, ubicado en la región de Ayacucho, descubridor Richard McNeish. Pasa a la historia por ser conocido como el primer domesticador de cuyes o de cobayas. Primer domesticador de cuyes o de cobayas, ¿no? Hoy en día, la gran mayoría de pobladores del Ande se siguen dedicando a este tipo de actividades, ¿no? La ganadería y también la domesticación de cuyes. Es una práctica muy ancestral. Tenemos también el nombre de las Pampas de Santo Domingo, ubicado en la región de Ica, que también es conocido como el hombre de Paracas. El hombre de Paracas, arcaico, no confundir con las culturas posteriores. Descubierto por Federico Engels. El hombre de las Pampas de Santo Domingo pasa a la historia por poseer o por registrar la aldea más antigua en la costa peruana, ¿no? Muy al margen de también encontrarse de ciertos indicios de instrumentos musicales, ¿no? Pasamos al hombre de Chilca, en la región de Lima, descubierto también por Federico Engels. Aquí en el nombre de Chilca podemos citar algo interesante. Al parecer el hombre de Chilca practicaba una economía mixta. ¿Qué quiere decir esto? Que por ciertas temporadas se dedicaba a las actividades agrícolas, ¿no? Y por ciertas épocas se dedicaba incluso a mariscar, ¿no? Al tema de la pesca, ¿no? Se puede también decir que el hombre de Chilca, el poblador de Chilca, tenía mucho temor al tema de la muerte, ¿no? ¿Cómo se sabe esto? Se han encontrado vestigios de pequeñas chozas y se deduce de que incluso este hombre habría enterrado sus muertos abajo de sus chozas, pero generalmente el cadáver registraba, se deduce, ¿no? que el cadáver pudo haber sido clavado, ¿no? Debido a que tenían la creencia de que el hombre podía levantarse luego de la muerte y atormentar a los vivos, ¿no? Tenía esa connotación, digamos, cultural. El nombre del Cerro Paloma en Lima, descubierto también por Federico Engels,
que pasa la historia por poseer las viviendas aparentemente que daban fe de un poblador ya sedentario. Podemos hablar de los primeros hombres sedentarios en este caso. El hombre de Caral, ¿no? Lima. ¿Quién lo descubre? Maxule, mas no realiza ningún tipo de estudio. Sin embargo, Ruth Shady sí investiga a profundidad ¿no? este templo, esta cultura, esta civilización, y da a entender incluso de que Caral vendría a ser una especie de foco cultural que va a dar origen a las principales culturas como Chavín y Paracas, ¿no? Pasa la historia por tener el centro ceremonial más antiguo de América y del Perú. Podemos acá incluso mencionar el tema de las chicas, el tema de los huesos de pelícano que eran usados para la música. Podemos citar también los arreglos en cuanto a los peinados que tenían los pobladores de Caral. Es decir, Caral realmente marca un hito en nuestra historia, un antes y un después. Huaca Prieta, ubicado en la región de La Libertad, descubierta por Julius Baer. Textiles más antiguos del Perú. Se han registrado más de espirograbados, figuras antropomorfas, generalmente de animales como el cóndor, muy representativo en nuestro país, muy interesante. Tenemos al nombre de Kotosh, descubierto por Seiichi Izumi y Tegada, de la Universidad Imperial de Tokio. Kotosh pasa la historia por poseer uno de los templos más antiguos también de América. Específicamente hay un tema aquí porque se ha encontrado una especie de escultura que también es registrada como una de las esculturas más antiguas en el Perú, el Templo de las Manos Cruzadas. El Templo de las Manos Cruzadas. ¿Qué representan esas manos cruzadas? Según los historiadores o expertos en la cosmovisión andina, las manos cruzadas representan la famosa dualidad del mundo andino, es decir, esa dualidad que se mueve desde tiempos de antaño, ¿no? Día, noche, ¿no? Blanco, negro, bueno y malo, sol y luna, ¿no? La cosmovisión andina manifestada en el Templo de las Manos Cruzadas. Bueno, ahí tenemos un resumen de lo que es el tema del periodo analítico y el periodo arcaico. Vamos a continuación a desarrollar el libro, ¿no? A ver, los invito a que saquen su libro en el primer tema, poblamiento peruano, resolviendo en clase. Muy bien. A ver, por aquí, por favor. A ver, vamos con la primera pregunta. Vamos acá. Contradice la teoría de Ruth Shady al sostener que Caral no es la cuna del Estado, sino un centro pre-Chavín, y que el verdadero Estado empieza con Chavín de Huántar. Bueno, en realidad, Julio Cetello, ¿no?, siempre mencionó que Chavín era una cultura matriz y que de ahí partían, ¿no?, todas las demás culturas con una influencia muy fuerte chavinoide, ¿no? En todo caso, acá la opción es A, 1A, Julio Cetello. Vamos con la número 2. El hombre de Nanchón en Cajamarca es considerado, ¿qué es considerado? El primer, ¿dónde está? Aquí, primer horticultor del Perú. Vamos con la número 3. Hallazgo arqueológico que representa la evidencia más antigua de presencia humana. La evidencia más antigua de presencia humana. Instrumentos, dice acá, a ver, y utensilios líticos, restos humanos fosilizados, pinturas rupestres, construcciones arquitectónicas, canoas y aparejos de pesca. Bueno, acá sería la D. Instrumentos y utensilios líticos. Paca y caza. 5. Los cazadores, marisqueros, recolectores durante el Paleolítico vivían en el Perú antiguo vivían en jefaturas, bandas, tribus, cacicazgos, federaciones. Bandas, letra B, 4B. Vamos con la 5. Se han hallado evidencia coprolítica y pequeños corralitos que indican un afán por la domesticación de cuyes. Domesticación de cuyes. Vamos por aquí. Piquimachay. El hombre de Piquimachay en la región de Ayacucho. Ahí tenemos la opción 5C. Vamos con la número 6. En Pacaycasa se hallaron. Opción C, clave es la C. Restos líticos más antiguos del Perú. Pacaycasa.
una vez más para que hay casa. 6 sería, la número 6 sería la C. Vamos con la 7. La economía parasitaria se desarrolló la economía parasitaria se ha desarrollado ¿dónde? ¿En el lítico o en el arcaico? ¿Dónde se ha desarrollado la economía parasitaria? Se ha desarrollado en el periodo lítico. Sería la 7, opción A. Vamos con la número 8. No es una característica del arcaico peruano. A ver, surgimiento de las primeras aldeas, aparición de la cerámica, el hombre está en camino a la sedentarización, domesticación de los primeros cultivos, extinción de la megafauna. A ver, el hombre está en camino a la sedentarización. No es una característica, dice acá, ¿no? Bueno, acá podemos citar, ese sí corresponde porque está en camino, cerámica también aparece a finales del arcaico, extinción de la megafauna. Acá podría ser la opción E, enano, extinción de la megafauna, ya que la megafauna se extiende básicamente a inicios del lítico. Acuérdate que cuando el periodo lítico inicia, ya se está en el Pleistoceno tardío, está iniciando el Holoceno en sus inicios, ¿no? Lo cual favorece mucho el desarrollo cultural humano. Vamos con la número 9. El Optimum Climaticum trajo como consecuencia, el Optimum Climaticum es el clima óptimo. Por lo tanto, es la opción E, el inicio del Pleistoceno, ¿no? Trajo como consecuencia el inicio, acá dice inicio del Pleistoceno, ¿no? Formación en los Andes centrales, la práctica de la caza indiferenciada, la extinción o reducción de la... sería la opción C, 9C, la extinción o